Buenos días, bienvenidos. Esto es 1% Podcast. Hoy es día viernes 11 de abril. No estoy llorando, estoy congestionadísima. Así que bueno, como podamos, vamos a hacer la lectura del día de hoy. Vamos a empezar con Ezequiel 40, que dice: en el año 25 de nuestro destierro, al comienzo del año, el día 10 del mes, el año 14 después de haber caído la ciudad, en ese mismo día la mano de Jehová estuvo sobre mí y me llevó a la ciudad. Por medio de visiones divinas, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta, en la que hacia el sur había una estructura parecida a una ciudad. Cuando me llevó allí, vi a un hombre de aspecto parecido al del cobre. En la mano tenía una cuerda de lino y una caña de medir, y estaba de pie en la entrada. El hombre me dijo: hijo del hombre, fíjate bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te enseñe, ya que para eso te he traído aquí. Cuéntale a la casa de Israel todo lo que veas. Vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una caña de medir de 6 codos. A cada codo se le había añadido un palmo menor. Él empezó a medir el muro, que tenía una caña de ancho por una caña de alto. Entonces se acercó a la puerta que daba al este y subió los escalones. Midió el umbral de la puerta y este tenía una caña de ancho. El otro umbral también tenía una caña de ancho. Cada cuarto de los guardias tenía una caña de largo por una caña de ancho, y había 5 codos entre los cuartos de los guardias. El umbral de la puerta que estaba al lado del pórtico de la puerta que daba al interior medía una caña. Él midió el pórtico de las puertas que daba al interior y medía una caña. Entonces midió el pórtico de las puertas 8 codos y midió sus columnas laterales 2 codos. El pórtico de la puerta estaba en el lado que daba al interior. Había 3 cuartos de los guardias a cada lado de la puerta del este. Los 3 tenían el mismo tamaño y las columnas laterales que había a cada lado tenían el mismo tamaño. Entonces midió el ancho de la entrada de la puerta 10 codos y el largo de las puertas 13 codos. La zona cerrada con un muro bajo situada delante de los cuartos de los guardias que había a los 2 lados medía un codo. Los cuartos de los guardias que había a ambos lados medían 6 codos cada uno. Después midió la puerta desde el techo de un cuarto de los guardias. Acá hay una guía de estudio. Es un asterisco que está en el versículo 13. Entre la palabra guardias y hasta la abrimos. Y a ver qué dice. Ay, no la puedo abrir porque mi celular anda mal. Bueno, dice: ustedes la pueden abrir después. Igual la está hablando de medidas, es decir, de distancia que uno tiene que tener, ¿sí? Contra lo que es malo, contra lo que... O sea, es como tomar medidas, es como prestar mucha atención. Se refiere a que las cosas se tienen que hacer exactamente como Jehová quiere, como Jehová pide. A que tiene que haber un modo de ser feliz, o que uno lo tiene que encontrar poniendo un equilibrio entre las cosas que por ahí son entretenimiento, trabajo, familia, amistades, lo espiritual, lo físico, lo carnal, la debilidad que uno tenga. Que uno tiene que saber poner medidas a todo y poner distancia contra las personas que nos hacen mal, porque en definitiva, así como que hablamos en el principio de la lectura de Levítico, era donde Levítico, Éxodo, ellos hicieron el tabernáculo porque Jehová lo mandó a hacer de esta manera. Cuando Salomón hace la casa de Jehová en Jerusalén, el templo de Jehová, les dice cómo lo tienen que hacer, así como cuando Noé hizo el arca, así también como cuando Moisés hizo los milagros o las plagas contra el rey contra el faraón. Jehová, siempre nos insta a nosotros pensar y planificar nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Ahora está en nosotros poner distancia contra todo lo que está mal, ¿sí? Y saber cómo mantener la guardia alta. Lamentablemente uno mismo dentro de su casa tiene que tener la guardia alta muchas veces y estar en constante oración, porque es como que Satanás es un espíritu, entonces un espíritu se puede meter donde se le da la gana.
Así que a veces uno tiene que tener más que la acostumbrada paciencia con nuestros propios familiares, porque puede ser que a la persona le entre un espíritu, ¿sí? Malvado, y que uno se da cuenta, es como un medio una psicosis, un desequilibrio que tiene la persona en ese momento. Pero que nosotros, pidiéndole ayuda a Jehová constantemente y leyendo la Biblia todos los días, y si es necesario a veces 2 o 3 veces por día, o si es necesario uno ve, como decía Marco Cepeda, uno ve la frecuencia con la que necesita que Jehová esté con nosotros constantemente. Por ejemplo, mi hija le ora a Dios, pero no le está orando todos los días y está: gracias por darme el dinero para pagar la boleta de la luz, gracias por la comida, gracias por esto. Pero ella tiene una relación con Dios, o sea, cada uno sabe cuáles son el tamaño de las necesidades, y también no es esa cosa de también cuando hablamos con Dios pedirle a Dios no solamente por nosotros y nuestras necesidades, sino por gente que la está pasando mal. Como por ejemplo en su momento pedimos por todos, por Pablo Grillo, ¿no? Para que se cure, para que pueda volver a caminar, poder hablar, para que pueda seguir con su vida normal. Bueno, cada uno sabe cuál es la circunstancia que lo aqueja o lo presiona o lo tiene al borde del desequilibrio o del estrés total y absoluto, y así como cada uno sabe a qué hora tiene que levantarse, a qué hora tiene que acostarse, a qué hora tiene que merendar o comer algo para seguir, o de repente tomar unas vitaminas o tener que ir al médico y hablar con los médicos y tener la paciencia que corresponde y hacerse un chequeo, ¿no? También uno, bueno, a eso se refiere, ¿no? En cuanto a todas las cosas, nosotros tenemos que buscar el equilibrio, tomar las medidas necesarias como para hacerlo a Dios feliz, porque no se trata de que todo el tiempo le estamos pidiendo esto, lo otro, venga tu reino, y nosotros panchos ahí, cruzados de brazos esperando que venga el reino sin hacer nada. No, cada uno tiene que poner de su parte para que haya una convivencia feliz, haya un buen ambiente, ¿sí? 14 dice: entonces midió la columna lateral, que tenía 60 codos de alto, y también las columnas laterales de las puertas que estaban alrededor de todo el patio. Desde delante de la entrada de la puerta hasta delante del pórtico, por la parte de la puerta que daba al interior, había 50 codos. Dentro de las puertas, en los cuartos de los guardias, y en sus columnas laterales a cada lado, había ventanas con marcos que se estrechaban. En el interior de los pórticos también tenía ventanas a cada lado, y había figuras de palmeras en las columnas laterales. Después me llevó al patio exterior y vi comedores y una zona pavimentada alrededor del patio. Había 30 comedores sobre el pavimento. El pavimento estaba al lado de las puertas y su anchura correspondía al largo de las puertas. Este era el pavimento inferior. Bueno, me acuerdo cuando estudiamos el libro de la adoración pura, que se refiere al libro de Ezequiel, que en uno de los audios así, de los videos en YouTube, está el link del libro de Adoración Pura. La adoración pura va a ser restablecida, algo así. Justamente la asamblea regional, el tema principal de la asamblea regional va a ser adoración pura. Así que bueno, me acuerdo que cuando estudiamos este libro, lo que me impactó fue la imagen de el paraíso, ¿no? Donde nosotros estábamos adentro, ponele, ¿sí? Y afuera todavía había gente con la cara enojada, con decepcionados, o con maldad, o con odio, o con caras terroríficas. Que eso me impresionó tanto al punto de pensar, ¿no? Que uno puede realmente estar, que la salvación es individual, como dijo Jehová, hablando por medio de la mano de Ezequiel, que Jehová puede hacernos entrar al paraíso, y mientras tanto, al paralelo está la gente mala que no puede de ninguna manera entrar a lo que es santo de Jehová. Aunque algunas personas aparentan tener esa picardía de estar entre nosotros disfrazados de ovejas, en realidad Jehová hay cosas que a ellos no los hace ver por nada del mundo. O sea, Jehová, hace un rato estaba leyendo sobre las enfermedades de los niños, que los niños no se enferman hasta los 14 años, sino que en realidad se descubrió que si la madre, tiene un estrés muy grande, el niño lo resuelve
o lo hace la catarsis a través de su hijo y el niño se enferma o esto o lo otro, a menos de que el niño haya nacido genéticamente enfermo. Entonces, en realidad todo lleva o nos transporta al pecado original de Adán y Eva, y entonces debido al pecado original nos enfermamos, envejecemos y morimos. Ahora, hay dentro del grupo de Jehová gente que por ahí vas a ver que tienen 80 años, 90 años y que no tienen esa piel envejecida, o tampoco tienen esas limitaciones de las personas mayores, de no poder caminar o de no poder, de perder la movilidad o tener movilidad reducida. O sea que Jehová, a cada uno, si lo vamos buscando, lo vamos encontrando, ¿sí? Y vamos teniendo todas las bendiciones que nosotros le vayamos pidiendo. Si nosotros tenemos fe, ¿sí? Me acuerdo de la panadera de Raquel, que todo el tiempo cuando voy yo me dice, tenemos una linda así onda, ¿no? Entonces ella me dice, ay, ¿por qué no venís a mi iglesia, que vamos a curar a tu hija, que esto, que lo otro? Y es como, ella tiene una fe que yo digo, yo también tengo que tener esa misma fe y pedirle a Jehová por favor que la cure, y Jehová realmente me va a mostrar cómo va a venir la solución. Por ahí él utiliza al cirujano para darle a Dana la solución definitiva a su dolor y a sus bueno, y a su enfermedad de síndrome poliquístico en los ovarios, ¿no? O sea, Jehová nos va a dar una solución, nos va a ayudar. Y nosotros tener la humildad de confiar en la persona que ahora el doctor a cargo de esto, de la cirugía de Dana, va a hacer lo necesario para que todo esté bien lo más pronto posible, ¿no? Seguramente adelantando la fecha, porque me imagino que no debe ser indiferente, o que también debe tener hijos, o hermanos o hermanas, hermanos, en realidad, para que no, con dolor de productos agrícolas. Bueno, o sea que me supongo que así como nosotros, como testigos o como conocedores o estudiantes de la Biblia, sabemos que tenemos una responsabilidad de lo que entendemos transmitirlo a las personas que por ahí están angustiadas y no tienen una esperanza viva como nosotros. Ellos también, los médicos, también deben tener la conciencia de querer reparar la salud de una persona que tiene una calidad de vida pésima y que no puede con su vida normal, ¿no? Y debe querer también, obviamente, me imagino que no solo ahora, sino a futuro también, cuando la vea a Dana terminar sus estudios secundarios o terminar el 4º año bien como tiene que ser, él se va a sentir orgulloso, y el crédito seguramente que va a ser para la persona que está involucrada en darle una solución a Dana, ¿no? Y obviamente que la justicia va a ver a quién hay que, la justicia del hombre o Dios mismo. La justicia del hombre lamentablemente es demasiado lenta, pero Dios se va a encargar seguramente de ponerle castigo severo a las personas que están deteniendo una solución justa para Dana, ¿sí? Así que bueno, todo está en confiar, en tener mucha fe, en hacer a la fe y a hacer a la fuerza para que Dios actúe a favor nuestro, ¿no? Obviamente, y si es que hacemos las cosas bien. Si es que nosotros vamos, ¿cómo se dice? Vamos haciendo, ¿cómo se dice cuando uno hace el aguante? Vamos haciendo el aguante o la fuerza, o vamos poniendo nuestros granitos de arena para que las cosas se hagan a la manera de Jehová, no a la nuestra. Bueno, el 19 dice, luego midió la distancia entre la fachada de la puerta inferior y el perímetro del patio interior. Era de 100 codos por el lado este y por el lado norte. El patio exterior tenía una puerta que daba al norte y él midió su largo y su ancho. Había 3 cuartos de los guardias a cada lado. Las columnas laterales y el pórtico tenían el mismo tamaño que los de la primera puerta, que medían 50 codos de largo y por 25 codos de ancho. Las ventanas, el pórtico y las figuras de palmeras eran del mismo tamaño que los de las puertas este. La gente llegaba a ellas subiendo 7 escalones y frente a ellos estaba el pórtico. En el patio interior había una puerta enfrente de la puerta norte y otra enfrente de la puerta este. Midió la distancia de puerta a puerta 100 codos. Después me llevó hacia el sur y vi una puerta en el lado sur,
medio sus columnas laterales, y esto me remonta a las personas autistas, ¿no? Con la condición de ser autista. Porque leí Palmera, me acordé de Isaac, que bueno, tiene esa condición, y que uno también, cuando, por ejemplo, yo voy viajando en el colectivo o en un remis por él, o caminando, voy buscando palmeras, no sé, es como que me siento más cerca de, capaz que es una estupidez, pero es como que te relaja, te hace ver qué es lo que es más alto, te conecta con Dios, no solamente el océano o estar en la playa, sino que hay muchas cosas que todo el tiempo nos conectan con Dios, ¿no? Si uno tiene esa disposición a querer ser realmente amigo de Dios. Bueno, esto, ¿no? Que esto de medir y tomar medidas también es como, se me viene a la mente también, hay un reel donde hay un doctor que tiene la condición de autismo, y él busca un terreno común con un paciente que también está haciéndose una tomografía, y entonces él está muy nervioso porque tiene que estar ahí adentro, que es horrible. Yo me hice un par de tomografías también, bueno, yo no me la hicieron, y es horrible ese momento en que te ponen como en un túnel y está como, no sé, si fuera que estás en tu propia tumba o en tu propio féretro, ¿no? Y es horrible. Entonces él trata de distraerlo y entonces le empieza a decir cuántos pasos hay de acá a allá, cuánto esto, cuánto el otro, ¿no? Uno se concentra en cosas así que no son malas, que no son pecados, y que por ahí a algunas personas les debe parecer ridículo, ¿no? Y porque ellos tienen una mentalidad de todo el tiempo estar ganando dinero, ¿no? Estar haciendo crecer su patrimonio, su capital, y no les interesan las cosas que sean espirituales, ¿eh? En cambio, una persona que es espiritual ve las cosas de otra manera y va buscando lo sencillo, lo simple, y esa es la manera de encontrar la verdadera felicidad. Sí, está en las cosas más pequeñas, está eso de poder disfrutar realmente de la vida que es vida. La puerta, dice el 25, dice, había ventanas a cada lado de la puerta y del pórtico iguales que las otras ventanas. La puerta medía 50 codos de largo por 25 de ancho. Se llegaba a ella subiendo 7 escalones y frente a ellos estaba el pórtico. Tenía figuras de palmeras en las columnas laterales, una a cada lado. El patio interior tenía una puerta que daba al sur. Midió la distancia entre las dos puertas que daban al sur, 100 codos. Luego me llevó por la puerta sur al patio interior y midió la puerta sur. Era del mismo tamaño que las otras. Los cuartos de los guardias, las columnas laterales y el pórtico eran del mismo tamaño que los otros. Había ventanas a cada lado de ella y del pórtico. La puerta medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Había pórticos alrededor, medían 25 codos de largo por 5 codos de ancho. Su pórtico daba al patio exterior y había figuras de palmeras en las columnas laterales. Se llegaba a ella subiendo 8 escalones. Me llevó al patio interior por el lado oeste y midió la puerta. Era del mismo tamaño que las otras. Los cuartos de las guardias. También esto se puede hacer referencia a personas, ¿no? Con las mismas condiciones o similares, podemos decir, como para que nos demos cuenta, ¿no? Como para que podamos diferenciar las cosas también. O sea, nosotros mismos tener la perspicacia o la sabiduría de saber identificar cada cosa o cada persona. También es como si esto nos hace pensar, ¿no? Porque esto nos hierve la cabeza cuando nos ponemos a pensar, ¿qué quería decir Jehová con todo esto? Bueno, ponernos a meditar en esto a fin de sacar bueno, ya el esclavo fiel y providente ya sacó su veredicto final o su razonamiento, su reflexión sobre esto, pero cada uno de nosotros poder trasladarlo a nuestra vida personal y ver qué es lo que tengo, con qué cosas en mi vida tengo que poner distancia, o tengo que callar, o tengo que dejar ahí, o tengo que suspender, o tengo que darle más importancia, ¿sí? Bueno, su pórtico daba al patio. Esto también me hace referencia a ese texto de que haz raro tu pie en la casa de tu semejante, ¿no? Cada uno tiene que tener su lugar, su refugio, su lugar donde pensar y conectarse con Dios también. Así que bueno, eso. 34 dice, su pórtico daba al patio exterior y había figuras de palmeras en las 2 columnas laterales. Se llegaba a ella subiendo 8 escalones. Entonces me llevó a la puerta norte y la midió, era del mismo tamaño que las otras. Los cuartos de los guardias, las columnas laterales y el pórtico eran iguales que los otros. La puerta tenía ventanas a cada lado. Medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho.
Sus columnas laterales daban al patio exterior, y había figuras de palmeras en las 2 columnas laterales. Se llegaba a ellas subiendo 8 escalones. Cerca de las columnas laterales de las puertas había un comedor con una entrada. Ahí se lavaban las ofrendas quemadas. Había 2 mesas a cada lado del pórtico de la puerta. En ellas se mataba a los animales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Mira todo lo que involucraba que llegue a haber un lugar para hacer sacrificios, para que Jehová perdone a los pecados, ¿no? En ese momento de los israelitas. Pero, o sea, ¿cómo se resumió todo eso a que Jesús vino a la tierra? Jehová envió a Jesús a la tierra, y ahora por el sacrificio de él podemos tener el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y terminar con todo ese circuito de cosas. Como Jehová, todo lo que parece una montaña de problemas en un instante, él puede hacer que todo eso que te está afligiendo tanto y te está deprimiendo tanto y te está estancando tanto se resuelva, y vos poder salir adelante, ¿no? Con algo que por ahí necesitas. Es solamente, no es que vos no estás haciendo la fuerza, no es que vos no le estás poniendo ganas, sino que es Jehová que tiene que terminar por resolverlo. En la subida hacia la puerta norte de C40, fuera de la entrada, había 2 mesas. También había 2 mesas en el otro lado del pórtico de las puertas. Había 4 mesas a cada lado de la puerta, 8 mesas en total. Era una fiesta en la que se mataban a los animales para los sacrificios. Las 4 mesas para las ofrendas quemadas eran la piedra labrada. Tenían 1 codo y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo de alto. Sobre ellas se dejaban los utensilios con los que se mataban los animales para las ofrendas quemadas y los sacrificios. Esto es como medio turbio, ¿no? Porque, o sea, nosotros sabemos ahora que los animales tienen sentimientos fuertes, casi como nosotros, ¿no? Pero en realidad es como que ellos también son un reflejo de lo que nosotros somos también. Y nosotros no le podemos dar la misma importancia que nosotros entre nosotros. O sea, hacerlos parte de nuestro diario vivir en cuanto a tratarlos como seres humanos. Sí, tenemos que tenerles algún cariño y cuidarlos. Pero también pensar, ¿no? Jehová en un momento usaba esas mismas, ¿cómo se llaman? Mascotas para hacer sacrificios, para que paguen por nuestros pecados. Así que él mismo les daba como un lugar inferior y mismo se los dio a Adán como una onda juguetes. Toma la vaca, toma la oveja, toma la jirafa, toma, no sé, la osa, el oso, ponerle un nombre. Era como, no sé, uno crece y se da cuenta que hay un límite, que no podés. Si tenés, bueno, vos en tu casa podés hacer lo que se te dé la gana, pero un poco de respeto también a lo que es todo lo que son microbios y cosas, ¿no? Lo que hace a que después tengamos una buena salud o tu salud cada vez empeore más. Entonces hay que tener 1000 cuidados con eso, y tampoco no me parece bien que porque tengo, me acuerdo cuando yo le di a Leila, a la perrita, a la hijita de Mora, y me acuerdo que le dije, yo te la voy a dar, le dije, porque ella no tenía mascota. Creo que se le había muerto una mascota, no sé. La cosa es que Leila y Brian no tenían mascota, y le digo, yo te la voy a dar, le digo, pero si me prometes que vas a tener un hijo. Porque un animal no reemplaza lo que es la ternura o el compromiso con la vida y el compromiso de lealtad e integridad el uno por el otro cuando una pareja tiene un hijo que cuidar, una responsabilidad que se comparte, ¿no? Y aparte todo lo que significa tener un hijo desde ayudarlo a hablar, o sea, hacerlo caminar, llevarlo al jardín, que egrese del jardín, llevarlo a la primaria, llevarlo a la secundaria, el ver cómo él se empieza a sociabilizar con sus compañeros, a ser amigos, la importancia que le da a los sentimientos, cómo se involucra con el otro, cómo es un buen samaritano, podemos decir que mañana, ¿no? Es una persona que te causa orgullo, que te causa lágrimas, que te causa 1.000.000 emociones mucho más fuertes y profundas que lo que un animal te puede llegar a dar, ¿no? O sea, no quemen la etapa de tener un hijo si están casados, porque es hermosísimo ser padres. Bueno, seguimos el 43. Había estanterías de 1 palmo menor de ancho colocadas por todas las paredes interiores, y la carne de las ofrendas se ponían sobre las mesas.
En el lado de afuera de la puerta interior había comedores para los cantores. Estaban en el patio interior cerca de la puerta norte mirando hacia el sur. Había otro comedor cerca de la puerta este mirando hacia el norte. Él me dijo, este comedor que da al sur es para los sacerdotes responsables de los servicios del templo. El comedor que da al norte es para los sacerdotes responsables del servicio del altar. Son los hijos de Sadoc entre los levitas, ellos son los que estaban asignados a acercarse a Jehová para servirles. Después midió el patio interior, era cuadrado, medía 100 codos de largo por 100 codos de ancho. El altar estaba delante del templo. Entonces me llevó al pórtico del templo y midió las columnas laterales del pórtico, medían 5 codos por un lado y 5 codos por el otro lado. El ancho de las puertas era de 3 codos por un lado y de 3 codos por el otro lado. El pórtico tenía 20 codos de ancho por 11 codos de profundidad. La gente llegaba allí subiendo unos escalones. Había columnas junto a los postes laterales, una a cada lado. Ezequiel capítulo 41 dice, entonces me llevó al santuario exterior y midió las columnas laterales. Tenían 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro lado. La entrada tenía 10 codos de ancho y las paredes laterales de la entrada tenían 5 codos por un lado y 5 codos por el otro lado. Él midió el largo del santuario exterior 40 codos y el ancho 20 codos. Luego entró y midió las columnas laterales de la entrada, 2 codos de grosor y la entrada, 6 codos de ancho. Las paredes laterales de la entrada medían 7 codos. Después midió el cuarto que daba al santuario exterior 20 codos de largo por 20 codos de ancho. Y me dijo, este es el Santísimo. Entonces midió las paredes del templo 6 codos de grosor. Las habitaciones laterales que estaban alrededor del templo tenían 4 codos de ancho. Las habitaciones laterales estaban en 3 plantas, una habitación encima de otra, con 30 habitaciones en cada planta. Había repisas a lo largo de las paredes del templo que servían de apoyo para las vigas de las habitaciones laterales, de modo que las vigas no estaban empotradas en la pared del templo. En los 2 lados del templo había una subida en espiral, que se ensanchaba a medida que subía a las habitaciones de arriba. El ancho aumentaba de una planta a otra a medida que se subía de la planta interior a la superior, pasando por la planta de en medio. Vi que había una plataforma elevada alrededor del templo y los cimientos de las habitaciones laterales medían hasta la esquina una caña entera de 6 codos. La pared exterior de las habitaciones laterales tenía 5 codos de ancho. Había un espacio abierto a lo largo de la estructura de las habitaciones laterales que formaban parte del templo. Entre el templo y los comedores había un espacio por cada lado que tenía 20 codos de ancho. Por el lado norte había una entrada entre las habitaciones laterales y el espacio abierto había otra entrada por el lado sur. El espacio abierto tenía 5 codos de ancho todo alrededor. El edificio que estaba en el lado oeste que daba al espacio abierto tenía 70 codos de ancho por 90 codos de largo. La pared del edificio tenía 5 codos de grosor todo alrededor. Él midió el templo 100 codos de largo. El espacio abierto del edificio y sus paredes también medían 100 codos de largo. La fachada del templo que daba al este, incluyendo el espacio abierto, medía 100 codos de ancho. Él midió a lo largo, él midió el largo del edificio que daba a la parte de atrás del espacio abierto, incluyendo las galerías de los 2 lados y tenía 100 codos. También midió el santuario exterior, el santuario interior y los pórticos del patio, así como los umbrales, las ventanas con marcos que se estrechaban y las galerías que habían en esas 3 zonas. Cerca del umbral había paneles de madera que iban desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas estaban cubiertas. Se hicieron mediciones por encima de la entrada en la parte interior y exterior del templo y alrededor de toda la pared. Había figuras talladas de querubines y palmeras. Cada palmera estaba entre los querubines y cada querubín tenía 2 caras. La cara de hombre miraba a la palmera que había a un lado y la cara de león miraba a la palmera que había al otro lado. Estas figuras estaban talladas así por todo el templo. En la pared del santuario, desde el suelo hasta la parte que estaba por encima de la entrada, había figuras talladas de querubines y palmeras. Los postes de las puertas del santuario eran cuadrados. Delante del lugar santo había una especie de altar de madera que medía 3 codos de alto por 2 codos de largo. Tenía postes en las esquinas y la base y los lados eran de madera. Entonces él me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. Tanto el santuario exterior como el lugar santo tenían puertas dobles. Las puertas tenían 2 hojas plegables, 2 hojas en cada puerta. Había figuras talladas de querubines y palmeras en las puertas del santuario,
como las de las paredes. También había un alero de madera en la fachada del pórtico por fuera. Además, había ventanas con marcos que se estrechaban y figuras de palmeras a ambos lados del pórtico, así como a lo largo de las habitaciones laterales del templo y de los aleros. Esto fue 1% Podcast de la mañana. A la tarde continuamos, si Dios quiere. Gracias.